Todos los viernes vamos a ver la historia de la humanidad por siglos, siglo por siglo, desde Jesucristo hasta hoy. Pero hoy vamos a ver un preludio de nuestra era, los 12.000 años anteriores a Cristo, donde se fueron generando las civilizaciones que dieron lugar a todo lo que vino después. Siéntate, escucha, observa, contempla, entiende, disfruta. Y el próximo viernes comenzamos con nuestra era. Suscríbete y comparte obsesiva y compulsivamente para que puedas seguir llevándote el mejor contenido de la historia de la humanidad a tu dispositivo móvil, laptop, TV o lo que sea. Comenzamos. ¿Cómo era el mundo en el 12.000 a.C.? Está terminando la última glaciación, el nivel del mar es entre 60 y 100 metros más bajo que ahora, las especies gigantes que todavía existen ya están a punto de desaparecer y toda la humanidad suma apenas unos pocos millones de personas. No hay países, ciudades, reyes, escritura, dinero ni YouTube, solamente humanos y naturaleza. Europa está despertando del frío glacial, predominan los bosques jóvenes, las tundras y las estepas. Los humanos viven en pequeños grupos, cazan renos, caballos salvajes, bisontes y uros. La agricultura aún no existe. La población total europea es de unas pocas centenas de miles de personas. Alemania parece otro planeta comparado con lo que es actualmente. No está la filarmónica, los pintores austríacos ni mi primera novia. El paisaje está cubierto por abedules, pinos y praderas frías. Los humanos van siguiendo las migraciones animales. El territorio está lleno de lobos, alces, renos, osos. La densidad humana es extremadamente baja. Mira qué lindas imágenes que te estoy poniendo. África sigue siendo el gran corazón de nuestra especie. El Sahara todavía no es el enorme desierto moderno. Muchas zonas son verdes, húmedas y ricas en fauna. Hay hipopótamos, elefantes, jirafas y antílopes. Las poblaciones humanas viven de la caza, la pesca y la recolección. Y el Nilo ya es una arteria vital. Asia es inmensa y diversa. En Siberia hay tundras, frío extremo y cazadores especializados. En China hay aldeas temporales, pesca y recolección. En India bosques, sabanas y grandes ríos. Muchas de las grandes civilizaciones futuras ya ocupan su lugar. En América del Norte los humanos son todavía recientes. Muchas regiones todavía conservan la megafauna. Hay mamuts, mastodontes y bisontes gigantes. Y los cazadores recorren enormes distancias. Mira la calidad de la imagen que te traigo. Suscríbete. En América del Sur los primeros pueblos se expanden rápidamente. La diversidad es extraordinaria. Están los Andes, la Amazonía, las Pampas, la Patagonia. Están por desaparecer los últimos gigantes sudamericanos y las comunidades humanas son muy pequeñas. Australia ya está habitada desde hace decenas de miles de años. Los aborígenes aquí poseen conocimientos profundos sobre el clima, los animales y los ciclos ecológicos. Desde muy temprano, la mayoría de las islas del Pacífico siguen deshabitadas y los grandes navegantes polinesios todavía no existen. En la Antártida no hay seres humanos, nadie conoce su existencia, es un continente cubierto por hielo, como hoy, aislado del resto del mundo, como hoy, y durante miles de años seguirá siendo totalmente desconocido, como hoy. Bueno, más o menos igual que hoy. En Medio Oriente está ocurriendo algo revolucionario. Algunos cazadores recolectores están empezando a asentarse durante largos periodos. La cultura natufiense está construyendo viviendas, almacenes y pequeños asentamientos. Recolectan trigo silvestre y cebada silvestre y sin saberlo están a punto de iniciar la agricultura. Es la región más trascendental del planeta en este momento. Hacia el 8000 a.C. lo que tenemos es Medio Oriente, el lugar donde cambia la historia, que es el protagonista absoluto de esta época. En las regiones de Siria, Palestina, Israel, Jordania, Turquía e Irak, los humanos comienzan a cultivar trigo y cebada y empiezan también a domesticar cabras y ovejas. Aparecen aldeas permanentes, ya no es necesario migrar constantemente, nacen las primeras comunidades sedentarias. Aquí comienza realmente la civilización. En Asia, China comienza un proceso totalmente paralelo. Algunas poblaciones experimentan con mijo y arroz silvestre. En Oceanía, los pueblos aborígenes desarrollan conocimientos ecológicos maravillosos, controlan el paisaje mediante fuego, conocen perfectamente las estaciones, los animales y las plantas. La humanidad comienza a dividirse en dos grandes estilos de vida. Por un lado los cazadores recolectores y por otro lado los agricultores sedentarios. Por primera vez algunas personas nacen, viven y mueren en el mismo lugar. Una cosa verdaderamente... Bueno, en Medio Oriente la gran revolución continúa. Aquí encontramos...
Aquí encontramos las sociedades más avanzadas del planeta. Aparecen aldeas enormes para la época. Algunas tienen cientos o miles de habitantes. Las viviendas se construyen con barro, adobe y piedra. La agricultura se consolida. Se cultivan trigo, cebada y legumbres. Los rebaños aumentan, crían cabras, ovejas, cerdos. La población crece rápidamente. En Anatolia surge uno de los asentamientos más impresionantes, Cataluyuk, donde miles de personas viven juntas. No existen calles, las casas están pegadas unas con otras, como están viendo en estas hermosas imágenes. Suscríbete. Se entra por los techos. Para la época parece una auténtica ciudad. En Europa la agricultura ya ocupa algunas zonas, pero son muy limitadas. Algunas regiones del norte de África comienzan a experimentar con el manejo de animales. El Valle del Nilo comienza lentamente a ganar importancia. China comienza otra revolución independiente. Se desarrollan cultivos de mijo, arroz y aparecen las primeras aldeas agrícolas. En la India el crecimiento demográfico comienza a acelerarse. La humanidad está a punto de dar su próximo gran salto. Vamos a ver ahora del 6000 al 4000 AC. Medio Oriente sigue siendo la zona más evolucionada del planeta. Las aldeas se vuelven cada vez mayores y la agricultura empieza a generar excedentes. Por primera vez, algunas personas pueden dedicarse exclusivamente a fabricar herramientas, a comerciar, a construir o a administrar. Entonces comienzan a aparecer los primeros trabajos especializados. La población crece rápidamente. Aquí están entonces los cimientos de la futura Mesopotamia y el germen de numerosos pueblos semíticos. Los ancestros lingüísticos de los futuros hebreos forman parte de este conjunto de poblaciones del creciente fértil y hablan lenguas semíticas tempranas, por supuesto. Viven en Siria, en Canaán, en Mesopotamia y en la Arabia septentrional. Todavía son solo una pequeña partecita de este complejo mundo del Medio Oriente. Europa ahora está entrando en su revolución neolítica. Llega la agricultura desde Anatolia. Los primeros agricultores comienzan a expandirse. Empiezan a aparecer aldeas permanentes, ganadería y cultivo de cereales. Los antiguos cazadores-recolectores europeos comienzan a mezclarse con los agricultores recién llegados. Por primera vez llegan agricultores al territorio alemán. Comienzan a aparecer campos cultivados, aldeas permanentes y ganado doméstico. La transformación es enorme. Durante miles de años los habitantes habían vivido de la caza y ahora algunos grupos comienzan a producir alimentos. Los bosques poco a poco comienzan a ser transformados por el ser humano. En África el Sahara todavía conserva enormes regiones verdes con lagos inmensos, pastizales, fauna abundante y reconocible. Y en el Valle del Nilo comienzan a crecer comunidades cada vez más importantes. Todavía Egipto no existe, pero se está preparando el escenario. En Asia, China consolida su agricultura con arroz y mijo y las aldeas empiezan a aumentar en su tamaño, va creciendo la población y comienza una trayectoria independiente que va a dar lugar a una de las mayores civilizaciones de la historia, ¿no? En India, las comunidades agrícolas empiezan a expandirse poco a poco, los sistemas fluviales del Indo y el Ganges empiezan a adquirir importancia estratégica. En América del Norte, algunas regiones comienzan a tener poblaciones más estables y la adaptación a diversos ecosistemas es impresionante. En América del Sur, los Andes comienzan a destacar, algunas poblaciones comienzan a experimentar una agricultura temprana y a domesticar animales. Y la gran novedad de todo esto en esta época es el cobre. Si bien las herramientas siguen siendo principalmente de piedra, la humanidad acaba de descubrir que puede convertir los minerales en objetos útiles para su vida cotidiana. Este es el primer paso para el bronce, las armas metálicas y todo esto va a derivar en los imperios. Entonces, acercándonos al 4000 a.C., ya no tenemos una humanidad uniforme, sino que existen en ella grandes diferencias. Algunas regiones siguen viviendo como hace miles de años y otras están a punto de inventar las ciudades, la escritura, los estados, la bendita burocracia, y entonces estamos en las puertas del comienzo de la historia escrita. Es el momento en el que la prehistoria comienza a convertirse en historia. Y nos vamos entonces al 4000 a.C. hasta el 3000 a.C., que es cuando nace la civilización y la humanidad entra en una nueva era, The New Age. En Medio Oriente, Mesopotamia se convierte en el centro del mundo. Entre los ríos Tigris y Éufrates surgen las primeras ciudades auténticas, entre ellas Uruk, Ur y Eridu. Por primera vez, miles y miles de personas viven juntas y comienzan a aparecer los templos, los sacerdotes, los gobernantes y los funcionarios. Por el 3400 al 3200 a.C., los sumerios crean la escritura cuneiforme y nace la historia escrita. Antes de este momento, dependemos casi exclusivamente de la arqueología, de los fósiles y de los restos materiales, pero a partir de ahora los humanos
romanos comienzan a dejar documentos escritos, no sé cuál de las dos es más confiable. Las poblaciones semíticas continúan expandiéndose por Canaán, por Siria y Mesopotamia. Algunos grupos se van convirtiendo en comerciantes y pastores. Son una pequeña parte del enorme mosaico de Medio Oriente. Todavía faltan 2000 años o más para los primeros patriarcas. Y en Egipto nace una de las grandes civilizaciones. Mientras Mesopotamia va creciendo, el Valle del Nilo también cambia. Las aldeas se vuelven más complejas. El río Nilo proporciona agua, proporciona pesca, transporte, fertilidad y empiezan a surgir reinos regionales. Todavía no existen las grandes pirámides. Egipto está naciendo. En Europa aparecen monumentos impresionantes y estructuras megalíticas. Europa va desarrollando una identidad propia. En Alemania la agricultura ya está establecida. En África el Sahara se empieza a secar gradualmente y numerosas poblaciones comienzan a migrar hacia el Valle del Nilo y regiones más húmedas, y este proceso es fundamental para el futuro Egipto. Aparecen culturas cada vez más complejas. En India las comunidades agrícolas se expanden. Las futuras regiones del Valle del Indo empiezan a ganar importancia. Las bases de una gran civilización están siendo construidas. América del Sur, los Andes, aparecen comunidades cada vez más organizadas. La agricultura gana importancia, se cultivan plantas adaptadas a las montañas. Ya son visibles los pasos hacia las futuras civilizaciones andinas. Acercándonos al 3000 a.C., ha aparecido algo nuevo, que es que la información ya puede almacenarse, y una vez que una civilización ya puede escribir, administrar y registrar, su capacidad de crecimiento se multiplica. Entramos en una época donde aparecen algunos de los símbolos más reconocibles de toda la historia humana. Vamos del 3000 al 2000 a.C., específicamente nos vamos a Egipto, donde el reino de los faraones es la grande estrella de esta época. Por el 3100 a.C. surge la unificación de Egipto, de todos estos reinos que veíamos a lo largo del Nilo. Queda todo el Valle del Nilo bajo un único gobernante y nace la figura del faraón. Y Egipto se convierte en uno de los estados más estables de la historia de la humanidad. Durante el reino antiguo aparecen grandes monumentos como la Gran Pirámide de Giza. Estas construcciones representan el poder político, la religión y la organización social. Miles de trabajadores participan en proyectos gigantescos y Egipto se convierte en una superpotencia del mundo antiguo. En Medio Oriente, Mesopotamia continúa creciendo, las ciudades-estado compiten entre sí, aparecen reyes, ejércitos, murallas y comercio internacional. Los sumerios dominan gran parte de la región y la escritura se vuelve cada vez más importante. Se registran impuestos, contratos e intercambios comerciales. Los pueblos semíticos siguen expandiéndose, muchos viven como pastores, comerciantes y agricultores en Canaán, Siria y Mesopotamia. La futura historia hebrea está en preparación. En Europa comienzan a aparecer culturas cada vez más complejas y se desarrolla el comercio de ámbar, cobre y obsidiana. Grandes redes comerciales conectan zonas lejanas. En Alemania comienzan a desarrollarse herramientas más sofisticadas e intercambios regionales. Todavía no existen pueblos germánicos identificables. En India surge una gran civilización. En el Valle del Indo surge una de las civilizaciones más sorprendentes del mundo antiguo. Más adelante aparecerán ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, y sorprendentemente tienen planificación urbana, sistemas de drenaje y arquitectura avanzada. En China las culturas agrícolas continúan creciendo, la población aumenta, las aldeas se vuelven más grandes, los futuros estados chinos comienzan lentamente a tomar forma. En América del Sur ya la agricultura empieza a expandirse, las sociedades andinas aumentan en complejidad y comienzan a aparecer centros ceremoniales. La gran revolución de esta época es que el caballo, Ico caballito, comienza a adquirir una importancia creciente en las estepas euroasiáticas, y ahora estamos llegando al periodo decisivo de este preludio de video que arranca en el 2000 a.C. Vamos a ver ahora del 2000 al 1000 a.C. aproximadamente. El periodo anterior vio surgir las civilizaciones y ahora vamos a ver cómo empiezan a competir entre sí. La población mundial está entre 25 y 50 millones de habitantes. Las rutas comerciales conectan miles de kilómetros. Los caballos, los carros de guerra y los ejércitos transforman el mundo. Medio Oriente es el centro político del planeta. Grandes potencias compiten constantemente. Aparecen o alcanzan gran poder Babilonia, Asiria, Mitanni, los hititas, Egipto. Acá hay diplomacia, comercio y guerra. ¡Wow! Babilonia, siglo XVIII a.C. Surge la figura legendaria de Hammurabi. Su famoso código legal es uno de los conjuntos de leyes más antiguos conservados. Por primera vez vemos intentos de organizar jurídicamente una sociedad compleja. Los hebreos.
Ahora sí, aparecen en nuestra historia y aquí comienza realmente la línea hebrea. Según la tradición bíblica, Abraham, Isaac y Jacob serían los patriarcas fundacionales. Sabemos que en este periodo existen poblaciones semíticas en Canaán que van a terminar formando la identidad israelita. No existe todavía el reino de Israel ni Jerusalén como capital hebrea, pero estamos en el origen de un pueblo que va a tener una enorme influencia histórica. Ahora vamos a Egipto. Enorme poder, los faraones gobiernan uno de los estados más ricos del mundo, templos monumentales, tumbas reales, obras hidráulicas muy complejas, el Nilo continúa siendo la fuente de vida, Europa sigue siendo mucho menos urbanizada, pero ocurre algo importantísimo: las migraciones indoeuropeas transforman el continente y aparecen los ancestros de muchos pueblos posteriores, los celtas, los itálicos, los germanos y los griegos. Aquí Europa empieza a adquirir la diversidad cultural que la va a caracterizar durante milenios. Concretamente en el territorio alemán está el mundo centroeuropeo de la Edad del Bronce y la vida sigue girando alrededor de aldeas, ganadería y agricultura. Ya tienen herramientas de bronce, tienen redes comerciales sorprendentes, el ámbar báltico llega a lugares muy lejanos, pero todavía faltan unos siglos para que aparezcan los germanos históricos. En África, mientras Egipto, como dijimos, domina el este, el noreste, más al sur aparecen sociedades más complejas en Nubia, el Sahara ya se parece mucho más al desierto moderno y las rutas del Nilo se vuelven fundamentales. En India la civilización del Indo alcanza su apogeo, sus ciudades poseen calles organizadas y alcantarillado. Al final de este periodo muchas de estas ciudades empiezan a declinar. En China aparecen las primeras dinastías tradicionales, entre ellas la dinastía Shang, surgen reyes, bronce avanzado y escritura temprana. China entra definitivamente en la historia. Los carros de guerra revolucionan el transporte, la comunicación y el combate. Por primera vez algunos gobernantes pueden proyectar poder a gran distancia, pero por el 1200 a.C. llega el colapso de la Edad del Bronce. Es uno de los mayores desastres de la historia antigua y en realidad no se sabe muy bien qué sucedió, pero colapsan juntas numerosas civilizaciones, desaparecen reinos, ciudades y rutas comerciales, están las sequías, las guerras, migraciones, crisis económicas, pero el mundo antiguo entra en una crisis. Llegamos por fin a los últimos 1000 años antes de nuestra era. Aquí es donde veremos surgir a los reinos de Israel, Judá, Jerusalén, Asiria, Babilonia, Persia, los filósofos griegos tempranos, los celtas, los primeros pueblos germánicos identificables y los fundamentos del mundo clásico que encontrará Roma siglos después. El mundo se recupera del colapso de la Edad del Bronce. La nueva protagonista es la Edad y el Hierro. El hierro es más abundante que el bronce. Las herramientas se vuelven más accesibles, los ejércitos crecen, la población aumenta y los estados se fortalecen. El Medio Oriente continúa siendo el centro político del planeta, pero ahora domina una nueva potencia que es Asiria. Los asirios crean el ejército probablemente más eficiente de la época, utilizan caballería, carros, asedios e ingeniería militar. Conquistan enormes territorios y sus tierras se expanden desde Mesopotamia hasta Egipto. Y aquí los hebreos se convierten en protagonistas históricos. Aparecen los reinos de Israel y Judá. Jerusalén gana importancia, sabemos que existieron entidades políticas israelitas, aparecen figuras fundamentales para la tradición judía y los profetas desarrollan ideas religiosas que tendrán una enorme influencia en el futuro. Estas tradiciones van a terminar teniendo una influencia tremenda, indirecta, en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Babilonia, Asiria finalmente cae. Surge entonces el imperio neobabilónico. Su gobernante más famoso es Nabucodonosor II. Conquistan Jerusalén, destruyen el templo de Jerusalén y comienza el famoso cautiverio de Babilonia, uno de los acontecimientos más importantes y fundamentales de la historia judía. La religión israelita en esta etapa que comienza empieza a sufrir una fuerte transformación. Es durante este exilio que sufren que comienzan a recopilar y a redactar muchos de los textos que van a terminar configurando lo que hoy es el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a Persia. Durante el final de este periodo surge una potencia extraordinaria, el Imperio Aqueménida, de la mano de su fundador Ciro el Grande. Los persas desarrollan carreteras, administración imperial y una relativa tolerancia religiosa. Su influencia será enorme. Europa sigue siendo menos urbanizada que Oriente, pero está cambiando rápidamente. Aparecen los celtas, los itálicos, los ilirios y los tracios, y las culturas europeas comienzan a adquirir rasgos reconocibles. En Grecia, el nacimiento del pensamiento occidental. Aquí ocurre algo extraordinario. Las polis griegas se desarrollan, especialmente Atenas y Esparta, y por primera vez surge una tradición filosófica racional. Aparecen pensadores como Tales de Mileto y Pitágoras, y las explicaciones sobrenaturales comienzan a coexistir con las explicaciones racionales. En Alemania, los bosques dominan gran parte del territorio, aparecen las culturas de la Edad del Hierro y comienzan a distinguirse poblaciones que más adelante darán origen a los pueblos germánicos históricos. La vida ha sido organizada en clanes, aldeas y jefaturas tribales. En África, Egipto continúa existiendo, aunque ya no posee la supremacía absoluta de épocas
culturas anteriores. Nubia, un poquito más al sur, y otros reinos africanos siguen ganando importancia, y el continente sigue siendo extremadamente diverso. Asia, en India, tras el declive del Indo, aparecen nuevas culturas, se desarrollan tradiciones religiosas fundamentales y nacen las bases del hinduismo. También surge el budismo, de la mano de Siddhartha Gautama hacia el final del periodo. China vive una etapa decisiva. Aparecen pensadores extraordinarios, entre ellos Confucio. Sus enseñanzas influirán durante más de 2000 años. Se consolidan estados, burocracias y tradiciones filosóficas. Entonces, hacia el 500 a.C. existen Israel y Judá en la historia regional. Grecia se convierte en un centro intelectual. Persia domina gran parte del mundo conocido. India desarrolla grandes tradiciones religiosas. China produce filósofos fundamentales y Europa avanza hacia las culturas celtas y germánicas. La humanidad está entrando en una era extraordinaria. A partir aproximadamente del año 500 a.C. ya existen ciudades gigantes, carreteras, monedas, bibliotecas, leyes escritas e imperios continentales. Pero todavía no está ni YouTube ni Mi Primera Novia. La humanidad ha transformado completamente el planeta. El Medio Oriente sigue siendo el corazón geopolítico del viejo mundo, pero ahora la región pasa por las manos de sucesivos imperios. Primero, Persia, el gran imperio aqueménida, controla territorios de Egipto, Anatolia, Mesopotamia y Asia Central. Millones de personas viven bajo un mismo gobierno. Si nos enfocamos específicamente en los judíos, ahora ya estamos frente a un pueblo absolutamente identificable. Después de superar la etapa del exilio babilónico, Jerusalén vuelve a ser un centro religioso, el judaísmo adquiere formas cada vez más definidas y se recopilan y consolidan muchas de sus tradiciones religiosas. La importancia de los judíos será cultural y religiosa. Jerusalén se convierte en uno de los centros espirituales más importantes de la historia. En el siglo IV a.C. ocurre otra explosión histórica. Aparece Alejandro Magno. En apenas una década conquista Grecia, Egipto, Persia, Mesopotamia, Asia Central y llega hasta la India incluso. Nunca antes una sola persona había dominado un territorio tan vasto en tan poco tiempo. Tras la muerte de Alejandro, la cultura griega se expande por muchas regiones, el griego se convierte en una lengua internacional, se desarrollan las ciencias, las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Ciudades como Alejandría se convierten en centros intelectuales mundiales. Europa empieza a transformarse profundamente, los pueblos celtas ocupan grandes territorios, sus culturas dominan Francia, Reino Unido, parte de España y Europa Central. Pero otra potencia comienza a surgir. En Italia existe una ciudad que durante siglos fue relativamente modesta, pero ahora comienza su ascenso. Roma, la República Romana, conquista progresivamente Italia, Sicilia, Hispania, Grecia y la Galia. Roma se convierte en una superpotencia. Hacia el siglo I a.C. surge Julio César, conquista gran parte de la Galia, transforma la política romana, pero su asesinato marca el fin de una era. Mientras Roma expande sus fronteras hacia el norte, Alemania sigue fuera de su control. El territorio está habitado por numerosos pueblos germánicos, viven en aldeas, bosques y comunidades tribales. No existen ciudades comparables a Roma, pero los germanos se convertirán en protagonistas de los siglos posteriores. En África, Egipto termina pasando a la órbita romana. El Valle del Nilo continúa siendo una de las zonas agrícolas más productivas del planeta. Asia, en la India, se desarrollan importantísimos reinos. Florecen el hinduismo y el budismo. El comercio conecta la India con Persia y el Mediterráneo. China alcanza uno de sus momentos más importantes. Surge la dinastía Han. Los Han construyen burocracias complejas, carreteras y grandes obras públicas. China se convierte en una de las grandes potencias del mundo. En América del Norte, la agricultura comienza a expandirse por algunas regiones. En América del Sur, los Andes continúan desarrollando culturas relativamente complejas. En Oceanía, en Australia particularmente, se siguen manteniendo algunas de las tradiciones más antiguas del planeta. Y gran parte del Pacífico todavía está siendo explorado por navegantes ancestrales. Y llegando al año 0 aproximadamente, la población mundial ronda entre 170 y 300 millones de personas. Roma domina el Mediterráneo, la China Han domina el este de Asia, India alberga grandes tradiciones religiosas, Jerusalén es uno de los centros espirituales más importantes del mundo antiguo, los pueblos germánicos viven más allá de las fronteras romanas, América desarrolla sus propios caminos históricos y Oceanía mantiene culturas únicas. Hace 12.000 años no había ciudades, escritura, estados ni imperios. Solo existían pequeños grupos de cazadores y recolectores dispersos por el planeta y en 12.000 años surgieron civilizaciones, nació la escritura, aparecieron reyes, aparecieron imperios, continentes enteros quedaron conectados por rutas comerciales, nacieron las filosofías, las religiones y los sistemas políticos que todavía hoy influyen en millones de personas. 2000 años después surgirían YouTube y Mi Primera Novia. Pero justo cuando parecía que el mundo antiguo había alcanzado su forma definitiva, en una pequeña provincia
provincia del Imperio Romano llamada Judea estaba a punto de comenzar una nueva etapa en la historia humana. Suscríbete y en el próximo video vemos qué pasó en el siglo I.